Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos, para aprovechar el tiempo y salir un poco tempranos. Mateo capítulo 26, versículo 41, un solo versículo vamos a leer y vamos a estar introduciendo el tema que Dios ha puesto en mi corazón, el compartir con su iglesia. Vamos a hablar en esta noche sobre lo que la Biblia enseña sobre la tentación. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la tentación? Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Indíquenlo con un amén cuando lo tengan. Dice la palabra, velad y orad. Digan todos eso, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Señor Jesús, gracias en esta noche. Esta es una bendición, Señor, el poder estar en sus atrios. Gracias por cada hermano, hermana, que ha hecho su esfuerzo para estar aquí en este servicio. Por aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, pedimos, Señor, que nos ayude, nos bendiga a través de su palabra y nos ayude, Señor, a entender este tema de suma importancia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche es lo que la Biblia enseña sobre la tentación. Quiero decirles que cada uno de nosotros necesitamos conocer ese tema bastante a fondo. La razón es porque sin importar quién usted sea, si es hombre o mujer, si es joven o una persona mayor, si es casado o soltero, si es una persona que tiene pocas semanas de estar caminando en el Evangelio, tiene 40 años de estar en el Evangelio, todos vamos o estamos expuestos a pasar por una prueba, por una tentación. Entonces de ahí que es de suma importancia el que nosotros aprendamos lo que la Biblia nos enseña de este tema, porque si este tema no fuera tan importante, la Biblia no abundara en advertencias, como es el caso de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo les refirió a los discípulos. Él les dice, velad y orad. Y la razón por la cual Él les está pidiendo que ellos se mantuvieran alertas, que ellos se mantuvieran, la palabra velad es estar despiertos, es no distraerse, no estar dormido. No estar ahí distraído en cualquier cosa, y el cristiano nunca debe de estar dormido. Cuidado con dormirse. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo que tenemos es muy astuto. Entonces él está buscando cualquier oportunidad, cualquier distracción que usted y yo tengamos para ponernos la prueba, la tentación. Entonces el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la Biblia nos da muchas advertencias y repito, no importa, puede ser una persona que diga, no, yo ya leí la Biblia 20 veces, yo me conozco la Biblia de pasta a pasta, yo sé todos los versículos de la unicidad, yo sé todos los versículos, yo sé, me puedo bien el tema de la segunda venida del Señor. No importa, no, pero yo ya pasé, pastor, por tantas dificultades. No importa, todavía mientras estamos en este cuerpo de muerte, estamos expuestos a sufrir una prueba, a pasar por una tentación. Entonces, por eso es que es de suma importancia el que nosotros aprendamos. Ahora, en primer lugar, quiero decirles que en la Biblia vamos a encontrar que existen dos clases diferentes de tentaciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay dos clases importantes de tentaciones. Hay una tentación que Dios usa y hay otra tentación que el diablo usa. Entonces, hay que saber diferenciar entre la tentación que el Señor usa y la tentación que el diablo usa. Yo les voy a explicar brevemente en esta noche las dos tentaciones, las dos clases de tentaciones. Vamos en primer lugar a hablar sobre la tentación que Dios usa. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios
nos prueba a veces, porque la palabra tentación en realidad no se encuentra que Dios nos tienta directamente, aunque hay algunos pasajes donde dice que Dios tentó a cierto personaje en la Biblia. Entonces vamos a encontrar que hay por lo menos 4 propósitos de por qué Dios usa la tentación. En primer lugar, Dios usa la tentación o la prueba para probar nuestra fe u obediencia a Él. El Señor puede permitir que usted y yo pasemos. Es más, Él a veces nos puede probar. La palabra probar también se traduce como tentar. Voy a tentarlo, voy a probarlo. Y lo hace en primer lugar, decimos, para probar nuestra fe. ¿Para qué nos tienta el Señor? Para probar nuestra fe. Hay un pasaje en Génesis 22, no lo vamos a leer porque es toda una historia que usted va a encontrar, pero anótelo. En el capítulo 22 del libro de Génesis, el versículo 1 dice que probó Dios a Abraham. Y esa palabra probar equivale a tentar. Probó Dios a Abraham. Dios probó, lo sometió a Abraham en una prueba. Y vaya qué prueba la que lo puso Dios. Porque un día Abraham estaba jugando con su muchacho. Dicen algunos eruditos que probablemente Isaac para esa edad tenía aproximadamente unos 24 años de edad para esa época. Tenía 24 años. No estamos hablando de un niño. Por 24 años Abraham lo había visto crecer. Ahora recuerde una cosa. Más de 20 años Abraham estuvo orando por Isaac. Y un día, pudo haber sido una tarde, pudo haber sido una mañana o una mediodía, Dios le dijo a Abraham, y Abraham le dijo: heme aquí, mi Señor, ¿qué desea? Bueno, tengo una petición para ti. Quiero que vayas con tu hijo Isaac al monte que yo te voy a mostrar. Y allí en ese monte quiero que tú prepares un altar, amarres a tu hijo, pongas una leña y lo pongas a tu hijo encima de la leña. Y luego agarres un pedernal y le degolles, le cortes la yugular con el pedernal para que él se desangre y me lo vas a ofrecer en sacrificio a mí. Imagínense la prueba que Dios le está poniendo a Abraham. Una prueba difícil. Dios lo está, podemos decir, tentando a Abraham. Lo está probando. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Dios está buscando, quiere saber ¿quién es el que ocupa la prioridad en la vida de Abraham? Por algunos años Abraham se había enfocado en su hijo. Su hijo era el todo para Abraham. Era su orgullo, era su deleite, era su gozo. Y por eso a veces las esposas y los esposos deben tener cuidado, y los padres también, porque Dios nos puede probar para saber quién es el que está ocupando el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué es lo que ocupa la prioridad? Hay hermanos que pueden decir: no, para mí el trabajo, pastor, el trabajo es que yo quiero vivir una vida cómoda. Bueno, tenga cuidado porque Dios lo puede probar por el trabajo. Es que pastor, mire, este es el carro de mis sueños. Yo siempre quise comprar un Mercedes-Benz o un BMW y este carro yo lo cuido. Es más, lo lavo en la mañana y lo lavo en la tarde. Y me cambio de ropa y de zapato porque no quiero, ni abro la ventana porque no quiero que se pierda el olor a nuevo. Bueno, Dios puede decir: bueno, voy a probarlo a él. A ver si quién es el que tiene la prioridad en la vida de él. Y eso es lo que Dios hizo con Abraham. Lo llevó a ese lugar. Ahora notemos el desarrollo de la historia y usted lo conoce. Abraham le dijo: sí, mi Señor, lo que usted diga. Se fue. Y no solamente llegó Abraham, mira hasta dónde permitió Dios que llegara, a que atara a su hijo, armó Abraham el altar, puso la madera, puso la leña, y el mismo hijo, cuando iban subiendo esa pequeña colina, al monte Moriah, le dijo: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, mas ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le pudo decir, hablando en profecía, diciendo: Dios se proveerá de sacrificio. Dios mismo se va a convertir en el sacrificio, hablando del sacrificio de Cristo, porque en esa historia Isaac viene a ocupar, es un tipo de Cristo.
Y Abraham es un tipo de Dios quien ofreció a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Entonces imagínense hasta dónde le permitió Dios a Abraham. Le dijo, quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Lo ata, lo pone, y cuando Abraham agarra aquel pedernal para cortar la vena yugular del cuello de su hijo, entonces Dios le habla y le dice, Abraham, Abraham, no haga daño al muchacho, porque ahora me has probado que verdaderamente tú eres un hombre de fe, que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por mí. Y dice que volteó a ver para atrás y había un carnero enredado en un zarzal, lo agarró y él fue el que murió, Cristo muriendo por nosotros en el Calvario. Gloria a Dios. Entonces, hay la tentación que Dios usa y el primer propósito es para probar nuestra fe. Gracias, hermana. Pónganse listos, por favor. Para probar nuestra fe. El segundo propósito es revelar. Dios nos puede probar, Dios puede tentarnos para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en su corazón? Porque antes de ponernos Dios en una posición exaltada, antes de darnos Dios algo que le hemos pedido, que hemos anhelado, primero Dios nos prueba. Usted, estoy seguro que ha escuchado esa historia, ¿no? O ese decir, a veces decir, es que hay personas que Dios no les bendice con las cosas que quieren porque ellos no están preparados para recibir la bendición. ¿Alguno ha escuchado eso? ¿Amén? Usted ve que hay personas que Dios no los bendice. Y no porque estén en pecado, no porque estén mal delante de Dios. Son fieles, asisten regularmente, pero nunca ven la bendición en sus vidas. Hablando la bendición material, siempre están ahí. Coyol comido, quebrado, coyol comido, decimos en El Salvador nosotros, ¿verdad? O sea que lo que ganamos hoy nos alcanza para hoy solamente. Y mañana tenemos que salir con el guacalito a recoger el maná del siguiente día porque no vemos. Entonces a veces nos preguntamos nosotros, ¿pero por qué Dios no bendice? Yo como pastor me pregunto eso. Y a veces uno llega a la conclusión, bueno, es que Dios conoce el corazón de este hermano, de esta hermana. Y Dios es poderoso para darle lo que él o ella necesita. Pero esa bendición se va a convertir en una maldición. Porque hay personas, y yo lo he visto aquí en la experiencia del ministerio, hay personas que han llegado pobremente a la iglesia, al camino del evangelio, y así han florecido, se han levantado. ¿Y qué pasó después? Ya no los vuelve a ver. Y después allá los mira en camionetas grandes, 4x4, de esas camionetas altísimas, ¿verdad? Altas, ahí andan con tremendas trailers y todo eso. Andan con lujo, pero de Dios no tienen nada. Entonces la bendición se convirtió en una maldición. Entonces Dios nos prueba para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y yo se los pruebo por la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. El quinto libro de la Biblia. Mire lo que Dios dice acá. Deuteronomio 8, 2 y 3 dice, y te acordarás, Dios hablando al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, es decir, para tentarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y durante estos 40 años Él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Un día Israel pide carne y pan porque se les acabó la harina, ni maseca encontraban ahí. Y entonces Dios le dice, mañana yo les voy a dar maná. ¿Qué es esto? La palabra maná quiere decir, ¿qué es esto?
Y el maná, le dijo, el pueblo va a salir y va a recoger algo que va a caer del cielo, pero van a recoger exactamente lo que se van a comer en el día. No van a guardar nada para el día siguiente. Ahora imagínense, usted es un padre de familia, tiene 10 muchachos que no se comen una tortilla, sino se comen 12 tortillas cada uno. Y usted sabe de que se va a acabar. Lo que sobraba del maná tenía que salir y tirarlo. No podían guardarlo. Era una prueba. Dios probando al pueblo. Si iban a confiar en Dios. Y Dios nos prueba muchas veces. Puede ser en una ofrenda. Usted todo lo que tiene es $20. Están recogiendo la ofrenda misionera y Dios le dice, da esos $20 que tienes ahí en tu bolsillo. Y dice, ay Señor, pero es todo lo que tengo. Y el cafecito, Señor, no me va a alcanzar para la semana. Pero el Espíritu viene y le pone en su corazón, da esos $20. ¿Por qué quiere Dios? Lo está probando. Si usted lo da, a lo mejor al día siguiente usted va a caminar ahí, se bajó del automóvil, va hacia la oficina del trabajo y va a encontrar $100 tirados ahí. ¿Así es Dios? ¿Sí o no, hermanos? Así es Dios. Dios nos provee en los lugares que menos nosotros pensamos. A lo mejor usted va saliendo ahí y sale un hermano, una hermana le dice, mire hermano, Dios ha puesto que le dé esta ofrenda a usted. Pero Dios lo probó. Pero si aquel hermano, aquella hermana dijo, no, yo no. Otro día te obedezco, Señor, pero hoy no te obedezco. Ah, bueno, te perdiste la bendición. Así es Dios, porque Él quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de las pruebas que Dios usa? Probar nuestra fe. Y el segundo, para saber lo que hay. Señálese así, para saber lo que hay en nuestro corazón. Tercero, demostrar la misericordia, la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. A veces Dios nos permite pasar por situaciones extremas para que aprendamos que nuestro Dios es proveedor, que nuestro Dios es un Dios que nos ayuda en los momentos más difíciles. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8, el apóstol Pablo escribe estas preciosas palabras. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Hasta dónde Dios lo llevó en una prueba, en una dificultad difícil. Porque cuando hablamos de prueba estamos hablando de un periodo que somos angustiados. Dice, porque hermanos, 2 de Corintios 1, 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está diciendo aquí, perdimos toda esperanza de vida. Ya sabes, nosotros ya no teníamos, yo creí que de este cáncer no iba a sobrevivir. Yo creí que de esta situación mi matrimonio no iba a sobrevivir, no se iba a levantar, es que el golpe fue tan duro. Yo creí que de esta situación financiera yo no me iba a volver a levantar. Entonces así está el apóstol Pablo acá, perdimos toda esperanza de conservar la vida. Pero dice el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios, que tiene el poder para resucitar los muertos. Entonces hay momentos que vamos a pasar tan difíciles que usted va a decir, no veo la luz del día. Alguien me decía en una ocasión, es que yo me siento en un pozo y yo no veo la salida de ninguna parte. Pero así como esa persona se sentía sin salida,
así de repente la luz resplandeció. Y en poco tiempo esa persona pudo volver a sonreír a la vida. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó en su vida. O sea, a veces hay situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar su poder, que Él está con nosotros, que Él no nos deja, que Él no nos abandona, que Él es un Dios poderoso, que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Tiene el poder nuestro Dios. Y Él quiere que su pueblo confíe plenamente en Él. ¿Sí o no, hermanos? ¿Alguien se ha sentido en una situación similar así en alguna ocasión? A ver, levante la mano. Mire, aquí hay bastante. ¡Wow! Ustedes saben lo que estoy hablando. Yo sí sé también, porque yo he pasado por situaciones difíciles. Entonces, y esto lo enseño para aquellos que quizás van a pasar. Entonces, número uno, el propósito de la prueba que Dios usa. Número uno, probar nuestra fe. Número dos, probar nuestro corazón. Número tres, vamos a ponerlo fácil, para Él mostrar su poder en nosotros. Él quiere mostrar su poder en nosotros. Él quiere mostrarnos que Él es poderoso. Y número cuatro, probar nuestra madurez espiritual ante la mentira o la falsedad. Y ahorita les voy a llevar a una escritura que yo nunca la había visto de esa manera hasta esta mañana que estuve estudiándola. Porque hay un pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, que Dios le está hablando, y yo me preguntaba, ¿por qué Dios permitió esto? Y luego ahí mismo da la respuesta. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, y esto tenga muy presente, especialmente usted que le gusta andar escuchando a muchos predicadores por YouTube, o que le gusta escuchar otras radios que no sea Jesús Radio. Téngalo muy en cuenta. Hubo un tiempo acá, hermanos, de que habían muchos evangelistas que andaban por ahí poniendo muelas de oro, ni de plata ni de marfil, sino muelas de oro. Y hubieron algunos hermanitos de aquí de la iglesia que se fueron a meter a esas campañas. Y la pregunta que decía el pastor Silguero, ¿y qué tienen que andar haciendo allá? Si eso es un espejismo. Ahora, pero miremos lo que dice la Escritura. Ponga cuidado. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, o te anunciare señal o prodigio. O sea, alguien que viene ahí y le dice, le susurra al oído y le dice, Dios va a hacer esto contigo. El Espíritu de Dios me ha hablado y dice que esto y esto. Tú andas buscando una esposa, pues Dios dice que te vas a casar con aquella hermana. Ay, poder de Jesús, ¿verdad, hermano? Sí. Sí. Entonces, mire lo que dice. Y si se cumpliere. O sea, estamos hablando de un cumplimiento. Ah, no, ese sí es profeta. Porque se cumplió lo que dijo. Porque dice, te habló y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servámosle. ¿Qué dice el verso 3? No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando. ¿Quiere ver qué tan maduros somos? Ay, hermano, es que hay un hombre que cuando él habla, que le pone la mano, uno se va para atrás redondito y se siente como que en las nubes. No, Dios lo está probando a uno. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Dios no quiere que ande detrás de un hombre usted ni yo.
Nosotros tenemos que andar detrás de la palabra. Amén. Tenemos que creer lo que dice la palabra. No lo que diga cualquier soñador, ni falso profeta, ni esto, ni lo otro, ni rabino, ni nada de eso. No se deje encantar por esas cosas. No, no, no. Usted esté firme en lo que ha creído y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Habrá algún libre aquí en esta noche? Gloria a Dios. Entonces esas son las 4. Número 1, probar nuestra fe. Número 2, número 3, mostrar su poder. Y número 4, probar nuestra madurez. Esa es la tentación que Dios usa. Entonces, la tentación que Dios usa no es con el propósito de hacernos pecar contra Él, sino para probar nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestro amor hacia Él, nuestra dependencia y confianza en Él. Si pasamos la prueba, entonces Dios nos promueve a un mejor nivel espiritual. Dios comienza a mostrar cosas. No todos aquí tenemos el mismo nivel espiritual. Y el nivel espiritual no se logra por los años que usted tenga. Puede tener 50 años, pero puede ser una persona que todavía está en tercer grado. Y otros pueden tener 5 años, pero ya van en secundaria. Entonces, hablando espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando paso la prueba, Dios me promueve, Dios me da. Entonces, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios comienza a confiarnos más. Dios nos comienza a confiar muchas cosas. Póngale nombre usted. Le puede confiar quizás un hermano soltero que anda buscando una esposa. Le puede confiar una buena esposa que le va a ayudar y va a ser una bendición para usted. O viceversa, un buen esposo. Dios le va a confiar con un buen trabajo, donde usted va a trabajar de lunes a viernes y va a salir a las 4 de la tarde y va a tener el tiempo para gastar con su familia y servir a Dios en la iglesia. Dios le va a cumplir esos sueños que usted tiene de viajar y conocer ciertos lugares. ¿Por qué? Porque Dios ya le probó y que usted calificó para recibir esas bendiciones de parte de Dios. Gloria al Señor. Den un aplauso a Dios. Entonces, pastor, ¿qué pasa si yo no paso la prueba? Bueno, sigue todavía en la rueda del alfarero. Dios va a seguir trabajando con usted, como lo hizo con Israel. Y ese es el peligro de lo que pasan, que son personas que están siempre dando la vuelta, como Israel. 40 años se pasó porque no calificaba para entrar a la nueva tierra prometida. Amén. Ahora, la tentación o prueba de Dios, repito, nunca es para hacer lo malo, según lo explica Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice la escritura ahí en Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, chicas, entonces, ¿qué es lo que usted está enseñando? Está enseñando algo que no va conforme a la palabra de Dios. No, lo que Santiago está diciendo allí es lo siguiente: cuando ustedes sean tentados para hacer lo malo, eso es lo que Santiago dice, cuando alguno es tentado para hacer lo malo, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga, no le eche la culpa a Dios, como lo hizo Eva, como lo hizo Adán, la mujer que tú me diste. Ella es la culpable, yo por eso estoy así. Entonces le echó la culpa a Dios, tú eres el culpable. Es que, Señor, si no me hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera pecado. No, dice Santiago, cuando alguno es tentado a hacer lo malo, no le eche la culpa a Dios, ni le eche la culpa a nadie. Porque él no puede ser tentado, dice, ni tienta a nadie para hacer lo malo. Dios nunca lo va a tentar a alguien para hacer lo malo.
Dios nunca, las tentaciones de Dios son para probar nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra obediencia. Para eso son las pruebas que Dios usa. Ahora, rápidamente, porque el tiempo ya se nos ha ido prácticamente, vamos a hablar rápidamente la tentación usada por Satanás. Y esta es una tentación muy distinta, porque la tentación diseñada por el diablo creada por el diablo, es diseñada para conducir al creyente a pecar contra Dios, a rebelarse contra Él, a hacer lo malo, a desobedecerle. A esto se refirió Jesús en el pasaje que leímos de Mateo 26, 41, cuando Él le habló a los discípulos y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, para que no sean tentados a hacer lo malo. Velen, estén despiertos, no se duerman, no se descuiden, es lo que el Señor está diciendo, y manténganse en oración, es decir, en un estado espiritual firme, fuerte. No se descuiden. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí, a la vuelta de la esquina, esperándonos. Entonces aquí, hermano, está hablando de una tentación que viene de parte de Satanás, con el propósito de hacernos pecar, que desobedezcamos a nuestro Dios, y entonces Él toma ocasión de eso para robarnos la bendición de Dios. El diablo ataca en cualquier lugar, en cualquier parte. Él ataca en el desierto y en la ciudad. Él lo puede tentar a usted cuando esté solo o cuando esté acompañado. Lo puede tentar estando ahí en la sala de su casa, o lo puede tentar incluso aquí en la iglesia. En cualquier parte donde esté. Pero la tentación especialmente más fuerte viene en tres áreas importantes. Y yo quiero mencionárselas acá para concluir en esta noche. En primer lugar, puede venir una tentación bien fuerte de parte del diablo justo después de una experiencia, cuando usted se sienta que ha llegado a la cima. Cuando usted sienta de que no, ya a esta altura jamás voy a pecar. Sabe que en el seminario que tuvimos en este año de pastores, aprendí algo importante que un anciano le dijo a otro joven. Le dijo: ustedes, los jóvenes, piensan que son los más propensos en serle infiel a su esposa. Pero él decía: pero los más propensos en serle infiel a su esposa somos nosotros, los viejos. Porque cuando están jóvenes a veces piensan en los niños, pero cuando ya están viejos, ya llegó el síndrome del nido vacío. Entonces es cierto, es ahí donde muchos se descarrían. Y uno dice: pero ¿por qué? ¿Qué le pasó a ese hermano? ¿Qué le pasó a esa hermana? ¿Por qué hizo esa locura? ¿Qué le ha pasado a esta altura? Como me decía alguien que ahora, después de haber estado perseverando tantos años, tuvo un descarrío ahí, engendró un hijo por allá afuera, y ahora le toca estar pagando child support a una persona ya cerca de los 70 años. ¿Qué necesidad tiene eso? Bueno, porque el diablo sabe de que hay momentos en que nosotros podemos bajar la guardia y decir: ahora me siento seguro, nada me puede pasar. Como David, ¿se acuerdan de David? David había llegado al cenit del poder, se había afianzado, tenía un ejército poderosísimo, ya no tenía que salir a la guerra. ¿Y qué hizo él? Mandó el ejército. ¿Y qué pasó con él? Se quedó tranquilo en el palacio. David debería de estar allá en el campo de batalla, pero ¿qué hizo? Se quedó durmiendo. Y un día, una tarde, paseándose en el terrado de su casa, miró para abajo y vio una mujer que se estaba bañando desnuda, y la codició y la mandó a llamar. Y ya usted conoce la historia, en todo lo que terminó esa triste historia. ¿Qué le pasó a David? Al amigo de Dios, al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasó? Bajó la guardia,
Se creyó que ya había llegado a la cima de la montaña. En esos momentos cuando usted se siente bien fuerte, en esos momentos hay que ser más cautelosos, porque es ahí donde podemos ser tentados por el tentador. También otra área importante es justo antes del inicio de una nueva obra o proyecto. Cuando vamos a iniciar algo, puede ser un empleo, puede ser cuando un joven está comenzando su matrimonio, puede ser cuando está comenzando a servir en un ministerio. En esos momentos ahí uno debe de mantenerse velando y orando. Cuando uno va a comenzar el año que dice tiene grandes expectativas, usted vino acá el último día del viernes y estuvimos en una vigilia y en ese viernes usted hizo un compromiso, fue al campamento de varones y allá la palabra lo tocó, hizo un compromiso de guardarse y comenzar una nueva etapa en su vida y decir ahora sí voy a guardar mis ojos, voy a guardar mi corazón, voy a guardar mi mente, de aquí en adelante Señor no voy a pecar tan fácilmente. Bueno, en esos momentos hay que estar muy listos, porque el diablo os conoce, especialmente como alguien dijo, cuando tú tengas algo que quieran hacer, no ores en voz en cuello, porque el diablo lo escucha. Ora lo suave que solamente lo escuche Dios, porque el diablo escucha. Y si él sabe sus debilidades y él dice, ay Señor, ayúdame porque tengo esta debilidad, dice, ya sé, ahí está, ya lo confesó él mismo. Voy a atacarlo por ahí. Entonces, en esos momentos, cuando estamos comenzando un proyecto, viene el desánimo, puede venir un problema serio para desanimarnos. Por eso es que les decimos a las personas que están comenzando no a venir a la iglesia. Yo hablaba recientemente, hace un par de años atrás, con una pareja que estaba comenzando en la iglesia y se le vino una de problemas que no tenían ni para pagar la renta. Pero ellos estaban viniendo a la iglesia y me decía, pastor, pero nunca hemos pasado por una situación así. Tal como que ahora que queremos hacer lo bueno, todo se nos sale mal. Claro, porque hay un adversario que está interesado en hacer eso. ¿Para qué? Para desanimarlo y alejarlo del camino. El diablo no está preocupado por los que están allá afuera, en los parques, en los estadios, en la playa. Eso ya los tiene en su mano. Él está preocupado por aquellos que vienen a la iglesia, por aquellos que han decidido buscar el reino de Dios y su justicia, que están dejando de ser parte de su reino y quieren ser parte del reino de la luz. Entonces, cuando va a comenzar un proyecto, ahí hay que mantenerse alerta, una nueva etapa, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, una nueva relación, alerta, velando, orando. Señor, ayúdame. Vamos a mantenernos listos, prestos. Y en tercero, finalmente, mientras los músicos van pasando, durante momentos severos de debilidad física o mental. En esos momentos cuando viene la depresión, el dardo de la depresión, esos dardos de fuego, o cuando está pasando por una enfermedad, o ha pasado por un fracaso, o se le murió un pariente, o le hicieron una cirugía y nadie le llamó y se siente solo usted. Nadie estuvo conmigo. Pidieron la oración en la iglesia, pero nadie me llamó. Ojo, cuidado, oídos atentos, porque ahí viene el enemigo a susurrarle. Nadie te quiere en la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Y a veces hasta envía a sus emisarios, envía a otras personas de otra doctrina. A mí me lo dijo alguien en una ocasión, nadie me visitó, pero las rezadoras de la Virgencita sí vinieron a rezarme aquí. O sea, estaba contenta con las rezanderas cuando era una cristiana. Pero así es el diablo. Va a mandar a alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia nos enseña a velar y a qué? A orar. Dígalo, velad y orad para que no entréis en tentación.
Una vez más, díganlo todo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Vamos a velar y vamos a orar para ser guardados de la tentación. Entonces, la tentación que Dios usa no tiene nada que ver con hacernos pecar. La tentación que el diablo sí usa, esa sí viene con el propósito de hacernos pecar. Y vamos, hermanos, más adelantito les voy a hablar sobre algunos ejemplos más claros de cómo el diablo articula las tentaciones, cómo las prepara exactamente a nuestra medida para hacernos pecar. Pero poderoso es el Dios que nos ha llamado, porque Él no nos dejará ser tentado más de lo que nosotros podamos resistir. Él nos va a poner una carga más grande. Y si pasamos por situaciones difíciles, Él es poderoso para guardarnos. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche, hermanos. Espero que les haya aprendido algo usted en este servicio de estudio bíblico. ¿Por qué no se pone de pie y le dice: Señor, ayúdame a velar y a orar para no entrar en tentación? Ayúdame, Señor, a estar alerta, a ser cuidadoso y a estar preparado. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos y hagamos una oración mientras los músicos nos dirigen en un canto breve para después ser despedidos. Señor Jesús, en esta noche, gracias por su palabra. Gracias por la bendición, Señor, de haber estado aquí en esta noche y por escuchar, Señor, esta enseñanza. Señor, la diferencia entre la tentación que usted usa y la tentación que el diablo usa. Ayúdenos, Señor, ante la tentación de nuestro adversario, a velar y a orar para no ser tentados, Señor. Ayúdanos a estar atentos, alertas, a no descuidarnos, oh Dios, a ser, Maestro, personas que estemos bien, con los ojos bien abiertos, hablando de la vista espiritual, para no ser engañados por el mal, ni ser seducidos, oh Dios, por las armas que nuestro adversario usa. Guarda tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén, Señor.